Bienvenidos a esta nueva oportunidad de aprender, de encontrarnos en esta tercera edición de la campaña solidaria, educativa y de concientización ambiental Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Hoy, 25 de mayo del 2021, un día sumamente importante para nuestro país, un día que representa algo verdaderamente muy especial para todos los que habitamos este país. Nos estamos reuniendo desde distintos lugares de la Argentina con nuestro lema del día: construyamos juntos un nuevo mundo después del fuego. Bienvenido entonces al ingeniero Néstor Dileo desde la Universidad Nacional de Rosario. Nuevamente, muchas gracias a la Fundación Alternaturus. El ingeniero agrónomo Néstor Dileo, quien está presente de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del Observatorio Ambiental de la UNR. Gracias. Exacto. Bueno, un poco la idea, charlada en su momento con Lucía y con Jean-Jean, era comentar acerca de este otro territorio que fue afectado por incendios gravemente en el año próximo pasado, que corresponde al humedal que está constituido por el valle aluvial del río Paraná, que bueno, en la parte aquí frente a Rosario y hasta la desembocadura, esa región se denomina Delta del Paraná, pero bueno, hay un poco al norte está el Paraná Medio, digamos, es un paisaje, digamos, de humedales, o sea, marcado por la presencia de agua dulce, de la corporización magnánima, digamos, del propio río Paraná, y que, bueno, ha tenido, en el caso nuestro, ha habido un trabajo doble. ¿Por qué? Porque, bueno, como se ve en esta diapositiva, yo, bueno, me desempeño tengo un desempeño institucional algo amplio, y mi origen disciplinar tiene que ver con el manejo y la conservación de suelos, y luego me fui especializando en geotecnología, sensores remotos, sistemas de información geográfica, etc. Entonces, bueno, en la situación aguda que vivió la ciudad de Rosario y la región en general del litoral, motivada por los incendios de pastizales mayormente en el humedal, a partir del impulso del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, a quienes les mando un saludo si es que nos están viendo, nos pusimos a trabajar para justamente generar información respecto a ese evento que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos abocamos buena parte de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Yo estoy, bueno, al frente de un equipo en el tema de sensoramiento remoto y caracterización de focos y de áreas quemadas. Y bueno, soy integrante del equipo de suelos que luego realizó un relevamiento exhaustivo para estimar el impacto en los suelos. Así fue un poco la cuestión. Bueno, la idea, sí, ahí vamos a la agenda, perfecto. La idea un poco es tratar estos 7 puntos. Vamos a hacer una presentación sucinta de cada uno de ellos y después, bueno, vamos a dar espacio a interacciones con el público para que se haga más llevadero, ¿verdad? Bueno, un poco la idea primero es, de alguna manera, describir la parte afectada del mundo. El lema era que nos propone este encuentro era construir un nuevo mundo después del fuego. Entonces, bueno, ¿cuál fue la parte del mundo que se vio severamente afectada por el fuego, ¿no? Bueno, un poco es justamente esto que les contaba, los humedales del delta del río Paraná, que, si ustedes se fijan a la izquierda de la diapositiva, es un corredor biológico de primera magnitud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, la cuenca del río Paraná constituye, junto con la del río Uruguay, obviamente la cuenca del Plata, ¿no es cierto? Pero en el caso del río Paraná,
a través de su afluente, el río Paraguay, fíjense que hacia el norte, justamente, conecta con lo que es otra región justamente con otra región de humedales, también muy importante, de Sudamérica, que es el Pantanal, en la región de Mato Grosso y en el oriente de Bolivia, ¿no es cierto? En el límite de Bolivia con Brasil y al norte de la República de Paraguay está lo que se conoce como el Pantanal, que es un interfluvio bastante plano, bastante topográficamente, bastante con poca diferencia, y justamente ese Pantanal también es naciente de ríos que fluyen luego hacia el norte y que entonces conecta con la cuenca del Amazonas. O sea, a través del Pantanal, en definitiva, queda conectada la cuenca del río Amazonas con la cuenca del río Paraná y el río de la Plata a través del río Paraguay. También en la parte más al sur, digamos, de esto, fíjense que hay, también está en relación todo lo que es el sistema de los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes. O sea, la importancia desde el punto de vista de la biodiversidad y la importancia ecológica que tiene el humedal del río Paraná es de primera magnitud. Un poco nuestro lugar de interés, para mostrar un poco lo que está a la derecha, que es el área primaria de lo que se conoce como PIECAS. PIECAS es un programa de intervención y conservación del Delta, que incluye a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, en una especie de consorcio que el objetivo es coordinar acciones. Ha funcionado con suerte irregular en los últimos años. A raíz de los incendios del año pasado se reactivó y están en proyecto varias soluciones, por lo menos que se intentan hacer. El área que está a la derecha, en definitiva, que es un poco el área primaria de interés nuestro, por una cuestión simplemente de alcance geográfico y de distancia, digamos, de validez de lo que nosotros podemos alcanzar a corroborar y estudiar, es lo que está a la derecha, como decía, que son 2 millones de hectáreas. Toda esa área que está coloreada no es homogénea, los humedales tienen una variabilidad espacial alta, con condiciones topográficas y paisajísticas disímiles, dentro siempre de un ambiente de humedal, que responde a la zonificación de los distintos colores, ¿no es cierto? Pero bueno, toda esa área son 2 millones de hectáreas. Siguiendo, ahí está. Bueno, que el segundo punto es básicamente hablar de la coyuntura que tocó, o sea, la conjunción de elementos fortuitos, o sea, que no dependen del ser humano, que dependen de la naturaleza misma, junto con, sí, los efectos antrópicos, que, bueno, como decía Patricia, básicamente los incendios son de origen netamente antrópico, podrán ser accidentales o intencionales, pero son, diría yo, 100% antrópicos. La probabilidad de una ignición natural es muy, muy, muy baja, tendería a cero. ¿Cuál fue la coyuntura de lo que sucedió en el pasado para que se produzca la catástrofe ambiental que sucedió aquí en el humedal? Bueno, primero, una sequía climática muy larga, las lluvias de otoño en la región, en toda la región del humedal, básicamente, o sea, si miramos la diapositiva anterior, sobre el río Paraná, para hacer de alguna manera gráfico, todo el contorno del río Paraná estaría aproximadamente en una pluviometría anual del orden de los 1000 milímetros, puede ser 950, puede ser 1100, puede ser 1200, pero más o menos la pluviometría está en el orden de los 1000 milímetros. Más hacia el este puede llover un poco más,
más hacia el oeste llueve algo menos, y bueno, llegando a Córdoba, en donde la precipitación puede andar en 600, 700, ¿no es cierto? O sea, es una zona en la que llueve, o sea, no solamente hay un humedal por el nivel del propio río, sino que también hay precipitaciones. A todo esto, ahora sí pasemos a la siguiente, Yancy. No definimos qué es un humedal. Bueno, básicamente se entiende por humedal a lo que sería, de alguna manera, los territorios en donde hay conjunciones en alguna proporción de superficies cubiertas por agua y de tierras emergidas, con una diversidad y con una dinámica tal en donde, digamos, hay una interacción bastante intensa entre ambas cuestiones, entre ambos componentes del paisaje, ¿no? Más o menos se considera que deja de ser humedal cuando la profundidad pasa a superar los 3 metros. Digamos, de esa profundidad hacia aguas más someras, la interacción con distintos componentes de la flora y de la fauna hace que sea un ambiente especial, con altísima diversidad biológica, con un rol clave en distintos ciclos bueno, en el equilibrio ecosistémico ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, volviendo, digamos, a la coyuntura, tuvimos una sequía climática muy importante, llovió algo más de 700 milímetros en todo el año, y sobre todo en el año 2020 faltaron las lluvias de otoño, con lo cual el área del humedal entró al invierno con muy poca precipitación, lo que se combinó, y acá sí se ve lo que muestran las imágenes satelitales, una bajante histórica, una bajante muy, muy fuerte, muy pronunciada, en el nivel del río, motivado por una sequía generalizada en la cuenca superior del río Paraná, que discurre por los estados de Río Grande do Sul, Paraná, bueno, el oeste del estado de San Pablo, Santa Catarina, etcétera, ¿no? En el Brasil. Esa sequía provocó, bueno, un estiaje una bajante muy fuerte, que fíjense que, para de alguna manera traducirlo en términos comprensibles, fíjense la imagen a la izquierda, con ese nivel de altura en el hidrómetro del puerto Rosario, 3,60 metros, aproximadamente estaría en un nivel promedio de altura del río. Y fíjense, lo que me interesa resaltar es lo que está en negrita, que si uno mira el humedal desde arriba, dice, bueno, ¿cuánto tengo de agua y cuánto tengo de tierra? Bueno, 33, un tercio del espacio total está cubierto por agua. O sea, la tierra está cubierta por una determinada columna de agua, ¿verdad? En el caso del invierno, fíjense la imagen que es del 5 de agosto del 2020, fíjense, con una altura de solamente 60 centímetros, fíjense que la superficie ocupada por agua caía al 6% prácticamente. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, en definitiva, una cantidad de tierra emergida, o sea, no cubierta por agua, mucho mayor que en periodos anteriores. Esta bajante ya venía del año 2019, y con la poca precipitación, aún con la poca precipitación en el verano 2019-2020, en esa superficie descubierta, o sea, que el agua, digamos, abandonó, se crió pasto. Se generaron, digamos, los propágulos, dieron lugar a pastizales de distinta densidad, que eso, digamos, de alguna manera sumaba biomasa que podía ser quemada en un invierno tan seco como lo que fue el invierno de 2020, ¿no es cierto? Sumado a esta cuestión, vinculado a la dinámica del pastizal, de la propia biomasa del pastizal, también, digamos, esta bajante, esta escasísima proporción de agua en el humedal, hizo que muchas lagunas, casi todas, muchos riachos, se secaran, con lo cual ya no actuaban como barreras cortafuegos. Cuando el incendio se generaba, se propagaba a grande distancia porque no había
un curso o un lugar, digamos, que esté saturado con agua, que corte el avance del fuego, ¿no? Fíjense que en la imagen que está a la derecha, esos tonos marrones son áreas incendiadas. El 5 de agosto los incendios comenzaron en el mes de febrero. En mayo ya empezó a haber días con una cantidad de humo en la atmósfera, en la ciudad de Rosario, muy importante, muy grave. Unas concentraciones de materiales particulados 4 veces por encima del máximo admisible desde el punto de vista de la salud. Y bueno, fíjense que 3 meses después, prácticamente en agosto, ya digamos era apreciable con cualquier recurso satelital, ya era muy apreciable, digamos, la magnitud del desastre que estaba ocurriendo, y continuó así hasta casi el mes de diciembre. La siguiente, Shamsi. Bueno, ¿cuáles fueron los sucesos entonces que ocurrieron? Como ya comenté, incendios básicamente de pastizales. ¿Por qué pastizales? Porque la composición florística, yo no soy ecólogo, no soy botánico, un poco lo que contaron Patricia y Laura previamente, eso en este caso lo desarrollan colegas de la Cátedra de Ecología de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. Yo la verdad que no desconozco, digamos, cuestiones específicas, pero aproximadamente los humedales de la parte emergida está cubierta en un 88, 90, 91% por pastizales del tipo de los que se ven en las fotografías que están arriba a la derecha. Esos pastizales tienen un crecimiento muy importante. Es el canutillo, hay distintas especies que tienen un crecimiento muy fuerte en los meses de verano, generan muchísima biomasa, y en un ambiente seco, como fue el invierno, y junto con, a su vez hubiera una muy buena cantidad de heladas, ese material, se pasa a cenecer, pierde humedad y es muy fácil que se incendie. Entonces, esos eran los incendios que ocurrían. Hay interfaces en el humedal, ecotonos, con comunidades arbustivas y algunas arbóreas, básicamente sausales y ese tipo de comunidades. El fuego, en esos casos, puede, de acuerdo a la velocidad y a la cantidad de biomasa, puede tener intensidades distintas. O sea, puede haber fuegos rápidos que afectan menos el dosel vegetal arbóreo, como se ve en la fotografía de abajo, o se puede quemar absolutamente todo. O sea, ahí tenemos todas las combinaciones derivadas en la intensidad, y esa intensidad distinta de los incendios tiene distintos impactos en el suelo, que es lo que después vamos a ver. En el centro, fíjense, en el centro de la diapositiva, ese tipo de cartografía vertical, que ahí ustedes verán, está el logo de nuestro centro de estudio y del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esos mapas nosotros los producíamos diariamente, todos los días, a eso de entre las 19 y las 20-30 horas, se producía el mapa de focos de calor, de focos de incendio, para justamente ir monitoreando lo que iba sucediendo. ¿Y qué encontrábamos? Encontrábamos patrones agrupados. ¿Qué significa esto? Que a partir de un núcleo, inicialmente el satélite observa cómo se fueron desarrollando incendios que están próximos en el espacio. ¿Por qué? Después, digamos, cuando el incendio se generaliza, obviamente se pierde esta dinámica, aparece una mancha de distintas proporciones, que es un poco lo que se ve a la izquierda. Fíjense, lo que se ve a la izquierda son la mancha gris que se ve al oeste del río, de la ciudad de Rosario. El humedal es todo lo que está al este, obviamente, del curso del río.
esa línea que va de sudoeste a noreste es aproximadamente la conexión vial entre Rosario y Victoria. Y bueno, cuando el incendio se generaliza, se desarrolla una mancha, que bueno, es un poco lo que se vio también en la diapositiva anterior. En el caso de la figura de la izquierda, arriba, es una imagen satelital térmica, y en el caso de la figura de la izquierda, abajo, es una imagen multiespectral, que es, digamos, el segundo componente de nuestro trabajo. O sea, nosotros diariamente caracterizábamos los focos de incendio y después caracterizábamos las áreas quemadas, o sea, no son sinónimos, caracterizábamos con mayor escala las áreas quemadas con, con una frecuencia aproximadamente semanal o decadal. ¿Por qué hago hincapié, hacía hincapié en el tema del patrón de los focos de incendio? Primero porque el uso turístico del humedal, si hay alguien de Rosario que conoce Rosario, bueno, no sé si Lucía, se mencionó que sí, un poco el uso recreacional del humedal se da contra la costa, no hay, digamos, nadie se interna. Imagínense que entre Rosario y Victoria hay unos 60 kilómetros, o sea, es un espacio muy grande. El uso recreacional está, por así decirlo, enfrente de Rosario. Ahí a lo mejor es probable que alguna situación accidental, alguien quiso prender un fuego para hacer un asado, un chorizo, lo que fuere, sucede, y ese fuego se escapa y se genera un incendio. Eso puede ser, es difícil de separar ese tipo de incendio accidental de los que son intencionales. A lo sumo yo le reservo un 10%, a lo sumo, siendo muy generoso. O sea que el resto, el 90%, responde a ese patrón que les contaba, a ese patrón agrupado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Y ahí ya no son accidentales, son claramente intencionales. ¿Qué es lo que se busca? Se busca justamente limpiar, entre comillas, el pastizal para que en la primavera siguiente el pasto del lugar, el pastizal, revenga con mejor calidad forrajera. ¿Por qué? Imagínense que la paja esa que ustedes ven, donde está el incendio, digamos, esa paja seca, sombrea y le quita temperatura a las yemas que están en el suelo, y por lo tanto en la primavera se ralentiza el crecimiento del pasto nuevo. La ganadería consume bastante poco ese pastizal seco de mala calidad. Entonces, el uso ganadero implica que dice, o sea, o sostiene, que sería conveniente limpiar, lo sigo mencionando entre comillas, el pastizal para que en la primavera-verano revenga el pasto con mejor aptitud y para tener mayores ganancias de peso en la hacienda, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Entonces, acá, digamos, hay una situación ya claramente vinculado con un delito ambiental, y bueno, es lo que un delito ambiental que no solamente realmente afecta al mundo, afecta a todos los componentes del mundo en que vivimos, y bueno, en el año pasado, imagínense, sumado a un contexto de pandemia, la pandemia de coronavirus, como todos sabemos, es una influenza, o sea, tiene una afección respiratoria. Imagínense que si a esa condición le agregamos la ingestión respiratoria de material particulado, que llegó a ser 4 hasta 5 veces en algunos momentos el máximo admitido por los organismos de salud internacionales. Durante muchos días la ciudad de Rosario estuvo sometida a esa atmósfera provocado por el humo y la ceniza de los incendios de pastizales en humedal. O sea, hay una afectación muy grande, digamos, de todos los componentes del ecosistema y también, digamos, de la propia sociedad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hicimos nosotros en esta tarea respecto de focos y de áreas quemadas? Bueno, un poco la cuantificación, con ese monitoreo diario y con
la posibilidad de utilizar imágenes satelitales a otra escala, nos dimos a la tarea de cuantificar, ¿no es cierto? Hasta algunas validaciones vinculadas a cuestiones, ¿por qué? Porque, digamos, acá hubieron presentaciones judiciales y la justicia requirió algunas validaciones. Cuando la justicia empezó escasamente, pero cuando algún fiscal logró intimar a algún propietario, lo que yo no dije es que el humedal es de propiedad eminentemente, mayormente privada, o sea, son campos que se utilizan para actividades productivas en el ámbito privado, o sea, no es terreno público. Bueno, cuando la justicia intimó, algunos propietarios nos requirieron ciertas validaciones, entonces, bueno, en esas validaciones hasta utilizamos drones, que es un poco la fotografía que se ve a la derecha. Y bueno, ahí está superpuesto, eso que se ve azul es la imagen captada por un dron superpuesto a Google Earth, a Google Maps o Google Earth. Si ven, digamos, hacia el oeste se ve como una medialuna roja. Esa era un área, todo un albardón que se quemó. Pero claro, esto fue en un fin de semana, o sea, como les digo, duró muy fuerte desde mayo a noviembre. Imagínense que, bueno, nada alcanzaba, no había forma de atajar en algún sentido semejante magnitud, ¿no? Lo que se ve a la derecha es una imagen cuyo origen es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina. Son datos parecidos a los que mostramos en la imagen, en la diapositiva anterior, pero fíjense que están combinados y se ven las columnas de humo. Se ven las columnas de humo y está hecho una escala que se ve prácticamente toda el área de intervención del TIECAS. Pero, como les digo, esto fue una fecha, fue un día que presentó esta caracterización. Fíjense cómo se veía desde el espacio, ¿no? La tomé a esta imagen porque además me interesa reflejar otra situación. Fíjense que no solamente se ven puntos rojos en el espacio del humedal. Si ven, digamos, un poquito más hacia el oeste, aproximadamente debajo de la flecha y debajo del 4, que ahora les voy a explicar de qué se trata eso, fíjense que se ve una línea de puntos rojos. ¿Por qué? Porque también se emplea el fuego para limpiar, entre comillas siempre, otro tipo de pastizales en tierra firme, que son las cañadas, son los pastizales salinosódicos asociados a cañadas. Sucede en el centro de Santa Fe, sucede también en el este de la provincia de Córdoba, la zona de Noetín, Gersaira. Esa zona es bastante importante la presencia de cañadas, en las cuales se desarrolla una comunidad en donde la especie dominante es Espartina argentiniensis, el espartillo, y esos pastizales también se queman. O sea, ¿qué quiero reflejar con esto? Que hay una cultura de empleo del fuego, un recurso de costo nulo, y no se repara, no se presta atención, no se tiene en cuenta el impacto ambiental enorme que tiene esta práctica. Que además, reitero, es un delito. Todas las disposiciones legales suspendieron todos los permisos para encender fuegos. Sin embargo, los actores privados siguieron haciéndolo, especulando con esa limpieza de ese pastizal para tener retornos económicos más altos en la primavera y en el verano siguiente, ¿no? Por eso digo, a veces un poco lo que también se decía en la presentación de las colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, comentando ahí cuando interactuaron con la gente de la Fundación, la importancia de concientizar, no solamente respecto a el humedal o a otros incendios de comunidades vegetales de alta relevancia, el bosque andino patagónico, el espinal, digamos, de la provincia de Córdoba, etcétera, 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 sino también
posar el ojo en la cuestión de los pastizales. Les había dicho a qué hacía referencia eso que está ahí, esa flecha que dice un cuarto. Bueno, yo le había contado al principio que el área de Pieca son aproximadamente 2 millones de hectáreas. Se quemó prácticamente entre un quinto y un cuarto. El área total incendiada de febrero a diciembre, incluso se verificaron focos de incendio hace 10 días atrás, aquí de la ciudad de Rosario. Imagínense, o sea, si contabilizamos todo el periodo, la cantidad de superficie incendiada está en alrededor de las 400.000 hectáreas, que sería un quinto, un cuarto del total del humedal. ¿Qué quiere decir esto? 400.000 hectáreas es una superficie extremadamente grande, extremadamente importante, pero también nos está diciendo que en este invierno, en donde el río sigue estando muy, muy, muy bajo, y en donde hay condiciones muy parecidas a las del invierno del 2020, tranquilamente podría quemarse otro quinto u otro cuarto. Esto es de alguna manera para que estemos atentos. Ojalá no ocurra. Felizmente por suerte, hace 4 días atrás cayó una lluvia de unos 50, 60 milímetros acá en la ciudad de Rosario, que bueno, de alguna manera va humectando ese pastizal y evita que sea fácil que se enciendan, que se generen focos de incendio. Pero bueno, esperemos que llueva, o sea, que no ocurra la sequía climática que sucedió el invierno pasado, para que se dificulte el hecho de encender fuego. Pero podría ocurrir, esperemos que no ocurra. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bien, la segunda cuestión que yo les quería comentar y que gentilmente me invitó, digamos, la Fundación, fue hablar de el impacto en los suelos, que fue la otra tarea del otro trabajo que hicimos. ¿Por qué? Bueno, primero y principal porque un poco lo que refleja la imagen de la izquierda, el suelo en general es un objeto que cuantitativamente, comparativamente, se le presta poca atención. El suelo es un elemento del ecosistema vivo. El conjunto suelo es un complejo muy, con un sinnúmero de componentes y de interacciones entre ellos, que funciona como un organismo vivo prácticamente. Y se le presta muy poca atención porque forma parte de lo que se conoce como criptosistema. Es la parte del sistema que no se ve a simple vista. O sea, un árbol que se incendió, un pastizal, una comunidad, yo veo el daño directamente. Ahora, nadie piensa lo que sucede debajo de la ceniza que quedó de ese incendio. El uso, sin que haya ningún incendio, el uso agrícola preponderante en la República Argentina, bajo un modelo productivo imperante, también tiene esta característica de no prestar atención a la degradación que se le genera al recurso suelo. Y es un poco lo que refleja esa foto de la izquierda. O sea, hay procesos de degradación de suelo muy intensos, muy graves, por degradación física y química, motivado por el uso insustentable a partir de, sobre todo, la muy alta proporción de monocultivo de soja, que hace que retornen pocos rastrojos al suelo. Y bueno, todo, digamos, ese proceso degradativo también genera instancias de erosión hídrica y erosión eólica muy marcadas. Por comentar, digamos, y poner en contexto la cuestión del suelo. Esto sucede en la región pampeana, en la región, digamos, que explica es donde está la mayor cantidad de población de la República Argentina y que además es donde reside la actividad económica principal en términos de exportaciones, de la generación de divisas de la Argentina, ¿no es cierto? Que es justamente la producción agropecuaria, pero sobre todo la producción agrícola. Bueno, la estamos haciendo hipotecando nuestro futuro.
¿Qué pasa con los suelos del humedal? Bueno, ahí, fíjense, la fotografía lo está mostrando. Son distintos a los de tierra firme, son suelos aluviales, o sea, el sedimento original fue transportado por el agua y evolutivamente son suelos que tienen menos, digamos, intensidad en los factores y en los procesos formadores, pero eso no quita de que el impacto de la temperatura que se desarrolla en un incendio de pastizales los afecte severamente. Ahí, bueno, está, fíjense, la foto que está bien a la derecha, están los equipos que usamos para medir. Fíjense cómo queda el paisaje. No sé si observan, atrás hay una comunidad de leñosa que sí fue severamente afectada, ¿no? O sea, ahí se ve el pastizal que ya no está más y por detrás el pastizal que se quemó junto a la comunidad leñosa que estaba en ese lugar, ¿no es cierto? Fíjense la característica desértica que queda en el paisaje. Eso es, después vamos a ver en una siguiente diapositiva, enfrente de la ciudad de Rosario prácticamente. En la fotografía que estaría en el medio, fíjense que ahí que se ve la cueva de un elemento de fauna y todo quemado alrededor. El daño, la agresión que sufrió tanto la flora, pero también la fauna del humedal fue catastrófico. Tiene ribetes realmente de gravísima magnitud. Y bueno, claro, no están protegidos legalmente, no se quejan, no hacen manifestaciones, no hacen piquete, pero son organismos vivos de este mundo que el hombre, en su afán, digamos, de lucro desmedido, los afecta severamente, matándolos o complicando severamente su reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. Bueno, entonces, fíjense, nosotros qué hicimos. Como les conté, el estudio de los suelos, para el estudio de los suelos, utilizamos un área piloto. Bueno, la magnitud del humedal es muy grande para que podamos hacer un muestreo de suelo representativo de todo el humedal. Entonces, bueno, con los recursos que contábamos, que no fueron pocos, pero digamos, son determinaciones que son caras, son determinaciones analíticas que tienen un costo bastante importante, tomamos como área de estudio una isla que sufrió incendios, que es jurisdicción de la provincia de Santa Fe, que es lo que se muestra en la imagen que está a la izquierda. El área de estudio es el rectángulo que está ahí en amarillo, y esa isla se llama Isla de los Mástiles, y en el caso de esa isla, el límite entre Santa Fe y Entre Ríos, perdón, estaría a la derecha de la isla, al este. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hubo una colaboración escasa, para ser suave, de la provincia de Entre Ríos en todo este problema. Siempre, y me hago cargo de lo que digo, la provincia de Entre Ríos, en los tres poderes, siempre prestó una muy escasa colaboración respecto del problema que estaba sucediendo, que ocurre en un 97%, un 93%, perdón, en su jurisdicción. O sea, de las 2 millones de hectáreas, más de un 90% es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, y bueno, prestó escasísima colaboración. En el momento que teníamos que hacer este estudio sobre los suelos, no había autorización para navegar en jurisdicción de Entre Ríos. Entonces, bueno, esa fue la razón por la cual nos decidimos por usar la Isla de los Mástiles, que era jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Bueno, fíjense ahí qué es lo que pudimos encontrar. Hicimos una cantidad bastante alta de muestras de suelos en una transecta, o sea, en una gradación de condiciones en base a intensidad del fuego. Desde incendios muy severos, como se ve en la fotografía del centro, hasta incendios más rápidos, o sea, incendios no tan intensos que afectaron menos
Y bueno, también tomamos testigos en áreas no incendiadas. ¿Por qué? Porque los incendios que ocurrieron en la isla de los Mástiles, bueno, los bomberos de Santa Fe pudieron intervenir y bueno, se controlaron. Entonces, bueno, teníamos las situaciones, digamos, los distintos niveles representados en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos? Encontramos todo los 6 puntos que dice ahí abajo, los 6 ítems, pero los 3 primeros, o sea, pérdida de materia orgánica del suelo, pérdida de fósforo y aumento de la compactación, fueron muy significativos, altamente significativos. Los 3 de abajo encontramos de afectación, pero menor. Ahora, los 3 de arriba, la pregunta es, bueno, ¿para qué sirve la materia orgánica? ¿Cuál sería el problema de que se pierda materia orgánica del suelo? Es como el mismo efecto que cuando prendemos fuego un pastizal, un arbustal, o un monte, o un área vegetada. O sea, es carbono orgánico, no bajo la forma de estructuras vegetales, sino bajo la forma de humus, que se combustionan y el producto es dióxido de carbono, entre otras cosas, que se emite hacia la atmósfera. Entonces, fíjense, el análisis frío da que se perdió 3/4 de punto porcentual del contenido de materia orgánica. Y dicen, bueno, eso es mucho, poco. Bueno, fíjense a lo que equivale por hectárea la cantidad de dióxido de carbono que el suelo emitió hacia la atmósfera motivado por el incendio. O sea, no solamente tenemos que contabilizar la emisión de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, entre otros, a la atmósfera motivada por el incendio del pastizal y de la comunidad vegetal, sino también cuánto el recalentamiento del suelo hace que la materia orgánica de ese suelo también se combustione y también emita dióxido de carbono a la atmósfera. Eso del lado de la afectación a la atmósfera. La materia orgánica en el suelo es como el cemento Portland en una construcción. O sea, es el elemento que liga los otros componentes. Alberga nutrientes, es lo que determina la capacidad de intercambio catiónico, lo que regula la porosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando colapsa la materia orgánica, imaginémonos al suelo como una esponja, imaginémonos como que esa esponja se compacta. Esa esponja se compacta, admite menos agua en su matriz porosa. Bueno, el tercero es hijo del primero, o sea, el aumento fuerte de la compactación tiene que ver con la pérdida de materia orgánica. Y una cosa que es sorprendente es la magnitud de pérdida del nutriente fósforo. Eso lo seguimos estudiando, es altamente probable que sea por un acomplejamiento con otros elementos del suelo, con otros metales, se acompleja y deja de estar disponible para la vegetación. En definitiva, bueno, es un impacto grave, es un impacto bastante mayor al que nos esperábamos encontrar y nuestro proyecto de investigación continúa porque vamos a seguir monitoreando estas variables a ver realmente cuál es la resiliencia de este ambiente, a ver realmente cómo y cuándo recupera las propiedades que tenía antes del incendio. Lo queremos estudiar. Hay una teoría, hay una especie de postulado, de premisa, que dice que los humedales se recuperan muy rápido porque justamente la dinámica hídrica hace que se restauren ciertas propiedades. Es probable que el suelo del humedal aquí, en un lugar donde llueve 1.100 milímetros y donde está, digamos, el influjo de la dinámica del propio río, se recupere mucho más rápido que lo que pasa, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba. Es probable. Pero queremos ver realmente cuánto es eso y en qué tiempo se restaura. Lo que encontramos hasta ahora es sorprendente. Y por otro lado, sí,
no llueve lo suficiente. Si el río no crece, es probable que este paisaje, este ambiente, así como está, retarde el crecimiento de ese pasto nuevo que busca el ganadero. Entonces, desde el punto de vista productivo, tampoco es acertado prender fuego para renovar el pastizal. Esta es otra cuestión. Si el ser humano va a utilizar con alguna finalidad productiva estos ambientes, tiene que hacerlo necesariamente con tecnología sustentable, y el fuego no lo es, claramente no lo es, y tiene que seguir estando prohibido, y la justicia tiene que actuar. La justicia en este país tiene que dedicarse a combatir el delito. Prender fuego es un delito. La siguiente. Bueno, ¿qué soluciones nosotros por ahí de alguna manera pensamos? Primero, un humedal con la riqueza florística, faunística, con la cantidad y calidad de servicio ecosistémico que presta el humedal aquí del delta del río Paraná, no puede estar al arbitrio del lucro privado. No puede estar a merced del lucro de un actor económico privado que solo le interesa su beneficio económico. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones o las propuestas de soluciones que podemos hacer humildemente desde nuestro lugar? Ampliar y fortalecer las áreas de conservación estricta, agrandar las áreas de parques nacionales. Ahí hay el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe, junto con la Dirección Nacional, con la Dirección de Parques Nacionales de Ambiente y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, están trabajando fuertemente para agrandar en superficie el Parque Nacional Isla de Santa Fe y algún otro parque nacional que se puede generar nuevo. Y por otro lado está en la mayoría de los proyectos de ley de humedales que, bueno, lamentablemente no se han tratado todavía en el Congreso, pero que están en tratamiento, están en estado parlamentario, la constitución de faros de conservación. Y bueno, lo que se muestra ahí en el medio de la diapositiva, esa figura ahí en esa línea azul, es un espacio que es perteneciente a la Municipalidad de Rosario, que es un legado de un privado que le donó el campo a la Municipalidad de Rosario. Entonces, la municipalidad es jurisdicción de Entre Ríos, pero el propietario es la Municipalidad de Rosario. Entonces, ahí ya está el acuerdo para que sea un faro de conservación. Siempre fíjense que yo resalto cierta tensión con la jurisdicción de Entre Ríos por la cuestión que les comenté antes. En los espacios en donde no sean de reserva ni de conservación, la producción privada, ganadera sobre todo, que se desarrolla en el humedal, tiene que ser sustentable y tiene que ser auditado, tiene que ser controlado. Porque también, ¿por qué no se puede hacer un gran parque nacional? Porque vive gente en ese espacio. Entonces, hay que lograr una combinación de manera tal de que la sustentabilidad sea con la gente adentro y de alguna manera no solamente pensar en el componente natural, sino también pensar en el componente social, ¿sí? Para armonizar todas las cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, la siguiente, no sé si la última. Bueno, esta es la última. Me interesaba dejar este mensaje, lo uso mucho con mis alumnas y alumnos, de las 5 materias que dicto entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Villa María. Este mensaje: todavía, diría yo, el planeta Tierra provee lo necesario para cubrir la necesidad de cada ser humano, pero no para cubrir su codicia. Y tenemos el planeta que tenemos, no se agranda el planeta que tenemos. Entonces, y la verdad que somos cada vez más arriba del mismo bote. Por lo tanto, justamente
tenemos que avanzar hacia otra instancia, diría yo, desde lo ético y desde lo moral. Por eso, estoy muy contento de esta invitación y de lo que hace la Fundación Antena Arturo, ¿no es cierto? Justamente la transmisión de valores distintos, creo que es el camino, digamos, de la solución definitiva a todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, infinitas gracias, Néstor. Verdaderamente ha sido increíble esta presentación, muy impactante y muy valioso todo el estudio realizado desde la Fundación Antena Arturus. Brevemente te comparto que el comienzo de esta campaña solidaria, educativa y de concientización ambiental, Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo, comenzó hace muchos años atrás, cuando nuestra presidenta y el vicepresidente de esta institución, observando cómo frente a la sede principal de la Fundación Antena Arturus se comenzaba a talar uno de los últimos cipresales que quedaban en la zona del ejido urbano de la ciudad de Bariloche, y al mismo tiempo se comenzó a rellenar con materiales de obra, de desperdicio de obra, un humedal que había y hay todavía en este lugar. Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo en la revalorización de los humedales. Incluso hemos tenido encuentros dentro de esta misma campaña en distintos humedales de la ciudad de Bariloche, que por supuesto te compartiremos, porque nos interesa muchísimo este tema, es de suma importancia, y bueno, sin duda hoy están presentes incluso personas que vivían en la ciudad de Rosario o cercanías, como la ciudad de Funes, y también personas que son de allí. Así es que abrimos la posibilidad a quienes deseen hacer alguna pregunta, algún comentario. Realmente ha sido muy fuerte la exposición y toda esta investigación tan profunda. Bueno, sí, a ver, nosotros lo hacemos desde el compromiso. A mí me toca hablar en nombre de un equipo que, bueno, todos compartimos este compromiso de alguna manera con estas cuestiones, ¿no es cierto? Y por suerte, la propia gestión de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, nos brindó, ellos también comparten estas motivaciones y este compromiso. Hay, en el marco del Observatorio Ambiental, hay otros grupos de trabajo de la Facultad de Bioquímica que abordan todo el tema de, por ejemplo, impacto en la parte ictícola. Como les decía, la parte de flora son colegas de mi propia facultad, de Cátedra de Ecología, pero también hay colegas de la Facultad de Ingeniería, analizando calidad de aire y otros componentes, y colegas de la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Bueno, porque por todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Si no hay una regulación taxativa, clara, respecto de estas responsabilidades, la verdad que va a ser muy difícil que logremos mejorar. Entonces, también participan y componemos, digamos, un equipo que atendemos varias cuestiones técnicas de distintas disciplinas y bueno, estamos todos en esto. Gracias por ese compromiso, y bueno, una de las cosas que dio forma a esta campaña, siguiendo con la historia, tuvo mucho que ver con, se hizo en ese momento una iniciativa popular, se juntaron firmas emblemáticas en la ciudad de Bariloche, nunca había sucedido algo así para evitar la tala de este cipresal. Sin embargo, la obra avanzó. Y nuestra fundadora nos transmitía en ese momento, bueno, llegó el momento de comenzar a realizar una concientización ambiental más profunda, ¿no? Un trabajo en el cual podamos todos comenzar a transmitir la importancia para aquellas personas que quizás vienen desde otros lugares de Argentina, porque aquí pasa mucho en la ciudad de Bariloche, que hay personas que no nacieron aquí, y que incluso con los que nacieron aquí y quizás no tomamos, porque yo siempre pongo mi ejemplo, yo vine a estudiar en la Fundación Antena Arturus, en la escuela de la Fundación desde Buenos Aires, Capital Federal, tuve también la bendición de vivir en Rosario durante un tiempo, y mi ignorancia era mucha con respecto a, yo no sabía la diferencia entre un maitén y un ciprés, siempre lo digo, pero lo repito porque quiero ponerme también en el lugar de tantas personas que
quizás no conocen, no saben, no tienen idea, y no está mal no saber, es lo que siempre nos dice nuestra fundadora, pero es importante aprender, ¿no? Y esta cuestión de educarnos y de realmente lograr concientizar entre todos. Ya tenemos algunos mensajes. Eli y Ana dicen: buenas tardes, Néstor, nosotros somos de Rosario y sufrimos viviendo todo lo que contabas. Frente a esto y como simples ciudadanos, aparte de juntar firmas, ¿podemos hacer algo más? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que, la verdad que no lo sé. Y acá bueno, transmito con algún grado de pesar, transmito mi parecer. Me da la sensación de que hay gente que no quiere entender. No sé, no quiero ser, digamos, si se quiere de alguna manera caer en alguna cuestión fuera de lugar, pero hay gente que no le importa nada, y qué sé yo. Yo seguiría militando la causa, militando en todo lo que uno puede hacer, en todos los componentes y los intersticios que nos ofrece la vida social. Partidos políticos, ONG, fundaciones, religiones, todo lo que esté al alcance. Si en esto me da la sensación también de que es lo siguiente: si se arma el River y Boca, el Central Newell, el Talleres Belgrano, digamos, si se arma la grieta, y me parece que no tenemos salida así. Digamos, los extremos yo creo que son siempre malos. Tenemos que entender desde el punto de vista ¿qué tenemos acá en Rosario? Y bueno, como ustedes sabrán, somos de la ciencia agropecuaria, yo soy ingeniero agrónomo, y hay una tensión entre el ambientalismo y el productivismo. Hay una tensión, digamos, permanente. Digamos, no se puede hablar de un productivismo que te determine un horizonte de autodestrucción en plazos cortos o medianos. Tampoco se puede hablar de ambientalismo con el aire acondicionado prendido. O sea, me parece que hay que intentar encontrar un punto intermedio en donde primero se asegure el mantenimiento de las capacidades del lugar donde vivimos, de las capacidades ecosistémicas del lugar donde vivimos, y recién a partir de ahí pensemos en nosotros. Es como si, yo hablo muchas veces con mis alumnos y les digo, bueno, esto es como si estamos en un barco, en una barcaza, no sé, algún arca, que es de madera, y estamos haciendo un asado arriba del arca. Y vamos quemando los asientos, los remos, los palos. Bueno, hasta que saquemos una tabla del casco y se hunda el arca. Entonces, ahora, creo que pasa por ahí, tenemos que ser conscientes de todo esto. Y otra cuestión que es importante. Por suerte, el conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología ha avanzado lo suficiente para ofrecernos soluciones al 90 y tanto % de los problemas que tenemos. Entonces, no es que no se sabe cómo manejar un pastizal. O sea, si yo soy dueño de una isla y tengo un pastizal y tengo hacienda y vivo de eso, bueno, tengo que encontrar una solución. Pero la solución está, no es que no está. Lo que pasa es que es más fácil y más barato prender fuego y que se queme todo. Entonces, ahí tiene que haber primero, lo ideal sería un compromiso personal y comunitario. Y si no, tiene que haber organismos de control. Es así. En el mundo en que vivimos funciona así. Tiene que haber un organismo de control que justamente tengan capacidades para castigar la comisión de delitos. Entonces, yo creo que, digamos, la posibilidad de participar y de trabajar en esto, creo que son en cualquier subcomponente de esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, por supuesto. Gracias, Néstor. Y me animo también a compartir, como vos bien dijiste, estás hablando en representación de un equipo y a mí me toca como relaciones públicas institucionales de esta institución, muchas veces compartir pensamientos de muchos de los que son parte de esta institución y muchas de las enseñanzas que hemos recibido de nuestra fundadora. Y cuando Eli y Ana hicieron esta pregunta, lo primero que me vino fue cuántas veces ella nos ha dicho la importancia de que cada uno de nosotros despierte conciencia, ¿no? Tome conciencia, la Tal importancia de cual. que cada uno empiece a tomar conciencia y a verdaderamente comprometerse, como bien dijiste, con este camino, nosotros lo llamamos este camino de perfeccionamiento y purificación del ser, o sea, un camino en el cual uno va comprendiendo que es parte de un ecosistema, que es parte de un mundo que vive en un equilibrio que muchas veces, por no decir siempre, los seres humanos queremos romper o rompemos. Entonces, tomar conciencia de nuestro lugar en este planeta y de quiénes somos y de la incidencia que tienen nuestras acciones en este globo realmente es muy, muy importante. Por eso este encuentro, ¿no? En el cual todos estamos aquí aprendiendo y seguramente muchos más que luego verán este encuentro por YouTube o por el canal que sea, tendrán la oportunidad de también empezar a tomar conciencia de todas estas cosas y ser Y yo un diría que, efecto multiplicador, ¿no? claro, yo diría que el camino es empatizar, empatizar con el resto de las personas, sean personas humanas o sean personas no humanas. Ese me parece que es el camino. Digamos, esto a lo mejor es fácil decirlo, pero muchas veces hay que empatizar con alguien que uno de antemano a lo mejor no tiene muchas ganas de entenderlo. Por ejemplo, un productor ganadero de la isla, que a mí como ingeniero agrónomo me dice, yo tengo una ventaja, esto no lo comenté, yo cuando me recibí hace varios años, tuve durante un tiempo trabajo como ingeniero agrónomo en un ambiente vinculado a las islas del río Paraná, en la parte de apicultura y también en la parte de ganadería. Y de alguna manera sé lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, técnicamente, yo por caso, pero muchísimos ingenieros agrónomos tenemos la solución a la necesidad, al problema técnico que tiene el productor. El productor necesita renovar el pastizal y existe una solución. Tiene que invertir, pero la solución existe. Entonces, digo, ¿qué quiero decir con esto? Hay que empatizar también con ese actor social. ¿Por qué? Porque hacer ambientalismo con el bolsillo de terceros es bastante fácil también. Por eso decía de hablar de ambientalismo con el aire acondicionado prendido. Claro. En el caso nuestro, ¿qué hacemos? Bueno, le acercamos una solución, de decir, bueno, mirá, tenés esto, ¿lo conocías? Y, pero ¿cuánto me sale? Mirá, tenés crédito de tales bancos oficiales que te pueden ayudar. Lo tenés que usar de esta forma, fíjate. O sea, tampoco hay que mandar, digamos, a dejar al otro sin salida. ¿Eh? En el sentido de que hay que tender una mano. Tender la mano. Después, sí, a pesar de eso, ese actor económico quiere mantener el estado de cosas porque le conviene económicamente más, bueno, habrá que el Estado, las autoridades tendrán que tomar otro tipo de medidas, ¿cierto? Pero digamos, hay que entender todo esto. Se sabe, en el caso este específico del humedal, hay muchísima información generada respecto a la posibilidad de hacer ganadería en el humedal con altísimos niveles de sustentabilidad. Altísimos niveles de sustentabilidad. Es más, no sería correcto, no sería ni correcto ni productivo transformar esas 2 millones de hectáreas en un parque nacional. ¿Por qué? Porque esa biomasa que se generaría, digamos, demasiado abundante, tampoco quedaría ahí en un estado que tampoco ayudaría a otros procesos biológicos. O sea, hasta cierto nivel de empleo de animales, como son en este caso vacunos, sobre todo, favorece al ecosistema. Y esto no lo estudié yo, no lo estudiamos nosotros, lo estudiaron otros colegas de la Facultad de Ciencias Veterinarias,
de la UNR, incluso en conjunción con algunas organizaciones ecologistas, y esto es información que se dispone. O sea, tenemos todo para hacer las cosas bien. Esto es lo que me interesa reflejar. Tenemos, no sé, a lo mejor todo no, un 98%, un 97%, y la verdad que estamos haciendo todo muy mal. Sin duda la empatía es uno de los valores y principios de la institución, nos parece súper importante esto que comentaste. Nuestra fundadora siempre transmite este valor y también nos habla de que hay un camino, ¿no? Como bien dijiste, uno no puede de un día para el otro cambiar todos los hábitos que dieron forma a lo que hoy el planeta es, ¿no? A poder, por ejemplo, en otros encuentros a través de esta campaña hemos hablado del plástico, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, es un camino en el cual deberemos ir dando pasos hacia cada vez poder lograr ser íntegros en todos los aspectos. Pero bueno, es un largo camino que debemos recorrer con el compromiso necesario para ello. Hay más preguntas, Néstor, ¿te parece que las leamos? Sí, cómo no, con todo gusto. Gracias por todo lo compartido, dice Ivy, realmente muy enriquecedor. Yo tendría una duda. Quisiera saber si sabes de nuevos proyectos para creación de parques o áreas para la preservación o conservación de los humedales, deltas, etcétera, allí, en cualquier nivel, municipal, provincial o nacional. Bueno, esto un poco lo comenté. Acá cerca está el Parque Nacional Isla de Santa Fe, que está más o menos aproximadamente a la altura del río, pero entre Santa Fe y Rosario, entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, que coincide con el Parque Nacional Predelta, que está a la cabecera, está en Diamante, provincia de Entre Ríos. Eso se va a ampliar, el espacio ese se va a ampliar. También hay un área de, otro punto importante es una reserva en otra isla que es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, se llama Sabino Corsi, ahí está el Ministerio de Ambiente de la provincia trabajando, está bien enfrente de Rosario, prácticamente, digamos, lo que sería, los que conocen, enfrente de la estación fluvial, prácticamente, se le dice el banquito, lo que ustedes anduvieron por ahí Lucía asiente con la cabeza. Es otro caso. Está el caso de la Reserva Tres Cerros, que es el legado de Elliot, este que conté. Y bueno, está lo de los faros de conservación, que en realidad hay varias articulaciones, pero los faros de conservación implica áreas de clausura, o sea, de reserva estricta. Si mal no recuerdo, cada 20.000 hectáreas tiene que haber un espacio clausurado totalmente reservado. O sea, si eso se instituye de esta manera, todo el espacio del humedal tendría lugares de reserva equiespaciados. ¿Por qué? Porque, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento ecológico, una complejidad paisajística y funcional como la que le estoy contando, no se resuelve con un parque nacional ubicado a un costado. O sea, uno puede tener la mejor buena voluntad, pero generar, digamos, un parque nacional a un costado grande, a lo mejor es bastante menos eficaz que distribuir faros de conservación más pequeños, pero en todos lados, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo termina la ley. Hay, por ejemplo, como nosotros también trabajamos en lo que es sensoriamiento remoto, y una de nuestras tareas es el empleo de drones, hay también, por ejemplo, instancias de vigilancia del humedal a partir de tecnología, digamos, de detección remota, a partir de aeronaves o a partir de mástiles de observación. Vamos a ver cómo termina. Esperemos que digamos, estos faros de conservación terminen siendo apoyados desde el punto de vista de la legislación, que se efectivicen, pero después, digamos, que también el Estado
tenga poder de policía y tenga poder de control y de mitigación de las problemáticas, porque, digamos, voy a comentar una anécdota. La ciudad de Rosario, bueno, como les conté y como algunos de los participantes también pudo evidenciar, tuvo muchísimos días con mucho humo en la atmósfera. Las brigadas tenían asiento del lado de la provincia de Santa Fe, controlaban incendios en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Santa Fe tenía alrededor entre 30 y 40 brigadistas destacados y Entre Ríos envió 8 personas como colaboración para controlar un problema que estaba en jurisdicción de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a la magnitud de los incendios, que fueron miles y miles y miles de hectáreas, también los recursos son siempre escasos. La cantidad de helicópteros, la cantidad de lanchas de apoyo, brigadistas, aviones hidrantes, se alquilaban aviones fumigadores en donde se los cargaba con agua y actuaban como aviones hidrantes. O sea, desde el punto de vista de lo que pudo hacer el Estado, se hizo un esfuerzo muy importante. El operativo tenía costos muy altos, 10 millones de pesos diarios, pero frente a la magnitud de lo que fue el fenómeno, era como, no sé, intentar, era como endulzar el mar con una cuchara sopera, o sea, era imposible. Apagaban un par de focos de incendio al día y se generaban cientos. Y siempre, digamos, siempre la duración, esto me parece importante destacarlo, siempre la duración de los focos de incendio era menor en la provincia, en las islas, que son la minoría, en la jurisdicción de Santa Fe que de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque la provincia de Santa Fe destinaba recursos a intentar apagar los incendios, la provincia de Entre Ríos no. Entonces, esto también hay que destacarlo. Acá, en toda esta problemática hay responsabilidades técnicas, políticas, institucionales, legales. Es importante ponerlo de relieve. Gracias, Néstor, muchas gracias. Ivy sigue preguntando, ¿y algún plan de corredores entre estas áreas se vislumbra? Esta pregunta era anterior, ¿no? Pero... Claro, sí, correcta la pregunta, muy correcta. Digamos, se toma como corredor al propio curso de agua. La fisiografía de las islas del delta del Paraná es bastante particular, o sea, las islas no son masas homogéneas, tiene toda una configuración variada el paisaje de cada una de estas islas. Tiene un albardón sobrelevado, tiene una laguna central, bueno, son bastante complejas. Se considera, digamos, como estructura de conexión en un humedal por excelencia al curso o a la vía húmeda, digamos, a la parte cubierta por agua, ¿no es cierto? Ahora, conexión terrestre sería más difícil. Por ejemplo, nosotros tenemos unos trabajos que se hicieron hace algunos pocos años atrás, en donde estudiábamos la estructura de parches y corredores, pero no en el humedal, sino en la zona pampeana, en la zona agricultorizada. Ahí, por ejemplo, lo que sirve como corredor son, por ejemplo, las banquinas. Las banquinas de las rutas y de los caminos actuarían como corredores, siempre y cuando se los respete como tales. Si se las cultiva, si se las fumiga, bueno, obviamente la gestión anterior de la provincia de Santa Fe, tuvo medidas concretas para proteger esos espacios como corredores biológicos, por ejemplo, que son importantes. O sea, la verdad que hay mucho por hacer. Estamos confiados en que, que vaya, digamos, la ley con la sangre entra, dicen, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea con la menor cantidad de sangre posible, que justamente esto, el entendimiento, la persuasión, digamos, prevalezca, ¿no es cierto? Y se genere conciencia lo más rápido posible. Esto es lo que también aspiramos, porque, digamos,
No sé si tenemos 20 años por delante, 40, la verdad que no lo sé. La magnitud del desastre ambiental que se generó aquí en el humedal es muy fuerte. Digamos, no quiero ser tremendista, pero la verdad que no sé cuántas vueltas tenemos en la calecita para seguir jugando, digo. No quisiera tentar el límite. Es muy acertado tu comentario, sin duda, y bueno, nosotros aquí desde la institución estamos en San Carlos de Bariloche, pero nos sentimos parte, y por supuesto, de hecho lo es, San Carlos de Bariloche es parte de la comarca andina, otra de las zonas de Argentina que ha vivido incendios verdaderamente muy fuertes durante el último tiempo. Y esto lo comento para abrir la puerta también como a un espacio para que el área de medio ambiente pueda compartir, si así lo desea, estas investigaciones o el trabajo que se está haciendo allí, y quizás un pequeño video que tenemos preparado para compartir con todos, a modo también de colaboración, de cierre, de aportar también nuestra visión, en esto, ¿no? En la parte humana, en lo que está sucediendo en los seres humanos que habitan estos lugares donde se han vivido estos incendios tan fuertes. Estamos en la comarca andina del paralelo 42, una de las zonas, como pueden observar, que más ha sufrido los últimos incendios. Escuchando, compartiendo con muchos vecinos de la zona, trabajando para seguir sembrando y construyendo juntos un nuevo mundo, incluso después del fuego. A ver, todo eso sí, porque no fue fácil perder toda la chacra. ¿Sí? Ya está, ya la perdimos y tenemos que trabajar de vuelta. Claro. No nos queda otra. Claro. Empezar de vuelta, acompañado, gracias a Dios. Y tengo que decir que tengo mi hijo que trabajé para criarlo. Trabajamos, hicimos la vida. Y hoy tenemos el honor que nos están dando la vida, nos están haciendo la casa. Somos una familia y yo soy abuela de todos los niños del barrio, el Cholo es tío de todos los niños del barrio, así que, ¿qué te parece? Es una familia. Contarle que bueno, nosotros como barrio nos unimos y bueno, gracias a Dios estamos cada vez más fuertes. Igual el impacto que de ver siempre está presente en lo que pasó y es difícil superarlo, pero bueno, con la ayuda de la gente solidaria y entre los vecinos y la fuerza del más grande, estamos saliendo adelante. Solo le pido a Dios nomás que me dé fuerza y salir adelante por mis hijos y por mi nieto. Nada. Necesitan que él le ponga los puntos, ¿viste? Porque toda esta destrucción que le estamos haciendo al plan, este globo que está flotando en el universo, ¿viste? Somos uno más, ¿viste? Hoy el vecino me decía que viste que el pago, todo eso que se pone, es para no, hasta acá llegamos. Arriba está el Señor, ¿viste? No nos tenemos que creer más de lo que somos. Sí. Y eso nos ubica en lo que somos. Yo en Chile aprendí con dos doñas como ella, que no te abasteces sola. En el medio de la cordillera, una señora ciega y otra señora de 70 años, doña Chalía y doña Uve. Para llevar las cosas del puerto del lago inferior, media hora hay que caminar. Tienen todo. Tienen cabra, tienen río, tienen oveja, tienen 3 huertas que en pleno invierno, como es microclima, tienen remolacha. ¿Viste? No hay presidente, ahí no hay política, no hay nada, hay trabajo. Hay comunicación con el jabalí que viene a servir la chancha, hay equilibrio con la naturaleza. Uno tiene que llegar a eso. ¿Viste? Si no nos quema todo, la naturaleza nos viene un mar, nos viene un fuego, nos la vamos a destruir, nos va a poner los puntos, ¿viste? Y esto tiene que servir para eso. Tomate a septiembre.
así hago los maceteros. Ay, qué lindo. Los plantines, después los paso a la... Pese a todo la de Fundación Anten Arturus, todos los voluntarios que formamos parte, voluntarios, pasantes de la institución. Agradecemos principalmente, como cierre de este encuentro, a nuestra creadora, fundadora y directora Anten Arturus, que es quien verdaderamente da impulso a todas estas campañas, a todos estos encuentros tan valiosos para lograr que sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Excelente la tarea que desarrollan. Cada uno lo hace del lugar que tiene, del lugar que encuentra. Cada uno también lo hace desde el contexto filosófico y ideológico que le corresponde. Pero bueno, lo importante es que coincidamos en las cuestiones importantes, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de hablar de esta cuestión, por la oportunidad de hablar del humedal, del Delta del Paraná. Así que bueno, a disposición de lo que quieran desarrollar en el futuro, ¿eh? En lo que esté a nuestro alcance, la colaboración será bienvenida. Gracias, Néstor, infinitas gracias.